Familia, buenos días. Gracias a Dios damos por esta oportunidad que nos da de comunicarnos. Gracias a Dios por la tecnología. Este es nuestro canal con el que vamos a estar conectándonos cada domingo y cada miércoles. Recordemos, domingo 11:30 de la mañana, miércoles 6:30 de la tarde. Dios con nosotros, Ciudad Mante, es el canal de YouTube donde nos vamos a estar comunicando Dios mediante. En este tiempo que, obedeciendo a nuestras autoridades, vamos a estar quedándonos en casa, no vamos a tener reuniones presenciales, pero sí virtuales. Agradezco en el nombre de nuestro Dios el que esté usted ahí, querido hermano, sentado con su familia. Le invito, por si algún hermano o hermana no tiene la facilidad de conectarse, invítelo a su casa para que junto con ustedes puedan gozarse en la palabra de nuestro Dios. Agradezco a los hermanos que han enviado ya sus pedidos de oración. Vamos a tener un tiempo de oración, no tan amplio como lo tenemos en nuestra reunión dominical presencial, pero sí vamos a estar orando, no solamente el día de hoy, sino día con día, como es parte de nuestra costumbre como iglesia, Dios con nosotros. Así que vamos a comenzar. Le invito para que vaya a su Biblia, ya sea física o digital, al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, y juntos leamos versículos del 11 al 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos del 11 al 14. Después de esto, vamos a tener la oración poniendo en manos de nuestro Dios y entraremos de lleno a la palabra que el Señor ha puesto para su pueblo en este día. ¿Ya está usted listo? Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos del 11 al 14, lectura unida. Dice así la palabra de nuestro Dios. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche, y le dijo: Yo he oído tu oración, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Vamos a ver. Bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias por la bendición de la salud, de la vida, de estar en nuestros hogares, de estar con nuestras familias y de estar en este momento, Señor, unidos en el Espíritu, juntos para estudiar tu palabra santa. Gracias a Dios por este tiempo. Te pedimos que sea tu Espíritu el que nos dé la convicción, Señor, de estar unidos a ti y unidos el uno del otro, Señor, para que, Señor, aunque sea a la distancia, tu nombre sea alabado y sea glorificado como un solo cuerpo que somos en ti. Bendice esta reunión, bendice nuestras vidas, nuestros espíritus, buen Dios, y bendice la palabra con la que hoy estaremos compartiendo. En Jesucristo te lo pedimos, nuestro buen Señor y Dios. Amén. Bien. El día de hoy queremos hablar de lo que está pasando en el mundo. Usted ya lo sabe, querido hermano. Actualmente, día a día, se están sumando casos de personas sospechosas, de personas que dan positivo a nivel mundial. Hemos oído lo que está sucediendo en Italia, por ejemplo. Prácticamente hay miles de muertos diarios. Nuestro país está en la transición entre la etapa 1 y la etapa 2 de la contingencia que estamos viviendo. Hay ya ciertos casos dados como positivos, hay muchos más como sospechosos. Pudiéramos estar muchos preocupados por lo que está pasando, por esta cuarentena en la cual el gobierno nos ha pedido que guardemos en nuestros hogares. A muchos los ha enviado a su casa a trabajar, las empresas tienen tiempo para estar con su familia. Todo esto es bueno, todo esto es excelente.
¿Qué podemos aprender? Lo que yo sí quisiera enfatizar en esta predicación es qué podemos aprender de lo que está pasando hoy en día. Bueno, lo que podemos aprender son dos cosas. Una, por el lado secular, es que hay algo que está en el aire, hay algo que es completamente invisible y hay algo lo cual la gente se ha llenado de pánico, se ha llenado de temor. He estado platicando, he estado conversando con diferentes personas y lo que me dicen es que tienen miedo. Tienen miedo por ellos, gente con ciertas enfermedades crónicas, tienen miedo por su familia, por sus adultos mayores, y muchos se están guardando, muchos se están quedando en casa. Todo esto es bueno, todo esto es excelente. Esperamos que este tiempo, el cual está como familia, sirva para limar las perezas, para reconciliarse en algunos casos, otros para que puedan aprovechar el tiempo, tal vez valorando más al esposo, a la esposa, los hijos, volver a tener ese tiempo de comunicación con ellos, de atención escolar. Tal vez algunos estarán trabajando en su hogar en aspectos físicos, aspectos materiales, pero si solamente nos adecuamos a estas medidas y a este trabajo personal, familiar, creo que no estaríamos aprendiendo absolutamente nada de la pandemia que el mundo está viviendo. Tenemos que ir mucho más allá. No podemos tener la vista tan corta a manera de que estamos esperando solamente a que esta cuarentena se acabe y volver a tomar nuestra vida como si nada hubiera pasado. Tenemos que ser sabios, como la palabra de nuestro Dios nos dice, que contemos bien el tiempo, que traigamos sabiduría a nuestro corazón. ¿Cómo lo vamos a conseguir? La manera en que lo vamos a poder conseguir es a través de lo que la palabra de nuestro Dios nos dice. He leído, mejor dicho, en una página de Facebook el testimonio de un doctor en Italia. Él mismo se dice que era un ateo, que la Universidad de Medicina les enseña a no creer en Dios, a no creer en milagros. Y él junto a sus compañeros se burlaban de los cristianos. Él mismo dice que se burlaba de sus papás cuando los veía ir domingo a domingo al templo. Después de todo lo que ha visto, después de que tienen que tomar decisiones de quién muere y de quién vive, y al ver que aún con toda la ciencia, la sapiencia, la sabiduría que ellos habían adquirido en la universidad y que habían practicado en los hospitales, se da cuenta que están completamente indefensos ante un virus que no se puede ver con la simple vista, pero que sí pueden ver los estragos que está haciendo, y estoy hablando de la muerte física. Yo quiero hablarles de algo que va más allá. El Señor Jesucristo nos dijo que no temamos a los que pueden destruir nuestro cuerpo. El Señor Jesucristo dice, temamos al que puede destruir nuestro cuerpo y nuestra alma en el infierno. Y es que hay un virus mayor, hay una pandemia mayor. Este virus, esta enfermedad, ha tocado a toda la humanidad y se llama pecado. Y muchos no tienen miedo del pecado, muchos no tienen miedo de las consecuencias de ese pecado. Piensan que esto no tiene nada que ver con su vida y creen que simple y sencillamente no les va a afectar jamás. Déjeme decirle que más de cuidarnos de un coronavirus, que está bien todos los aspectos que usted esté atendiendo para no contraerlo, hay algo más importante que es atender lo que el pecado puede provocar en nuestras vidas. Para eso la palabra de Dios nos habla en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 11 al 14. Vamos a entrar, hermanos, de lleno a la palabra de nuestro Dios. Si usted ya leyó este pasaje, el primer aspecto que Dios le pide a Salomón y al pueblo es la humillación. Tenemos que considerar, hermanos, el momento en que el pueblo de Israel está viviendo. No es un tiempo como el de hoy, no está hablando que exista una pandemia, ni una guerra, ni una hambruna. Era un tiempo de fiestas.
Era tiempo en el cual el pueblo se estaba gozando porque Salomón había terminado con todos los judíos de construir el templo. Una obra magnífica. Se habían sacrificado miles de animales para la gloria de nuestro Dios. Había levitas cantando y entonando salmos, himnos. Estaban todos los músicos judíos exaltando el nombre de nuestro Dios. Pero a pesar de que era un día de fiesta para el pueblo judío, Dios, en su infinita sabiduría, habla a Salomón para que éste se comunique con su pueblo y le hace ver aspectos importantes para que Dios sane la tierra de aquel entonces. Hoy es necesario que usted y yo conozcamos estos elementos importantes, que son 4 exactamente, los que vamos a ver, para que Dios traiga sanidad, no solamente a nuestro país, sino a todo el mundo. No estoy hablando nada más del coronavirus o del COVID-19, estoy hablando del pecado. El primer aspecto que tenemos que ver, Dios dice lo siguiente: si se humillare mi pueblo. El primer aspecto que usted y yo tenemos que considerar en nuestra vida, en la vida de nuestro matrimonio, en la vida de nuestra familia, es la humillación. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que el mundo está cayendo en una soberbia, en un egocentrismo, considerando que no necesitamos a Dios, considerando que simple y sencillamente el humano puede hacerlo todo por sí mismo. Y este testimonio del médico italiano que le platico nos habla que no es verdad. Nos habla que con algo que no se ve, pero que hoy en día tiene a los millones de humanos guardados en sus casas. Miles de fábricas y de empresas paralizadas por completo. El mundo se ha olvidado de Dios. Y a veces, como cristianos, nos olvidamos de Dios y hacemos nuestros propios planes. La palabra del Señor nos dice que el primer aspecto para que Dios sane nuestra tierra es la humillación. No le estoy hablando de que nos tratemos mal a nosotros mismos. Cuando hablamos de humillación, hablamos de humildad. Hablamos que tenemos que reconocer a Dios que como Señor de todas las cosas. Tenemos que reconocerlo como el proveedor de todo lo que existe y el sustentador también. Tristemente, cuando al mundo se le olvida que es Dios el que provee todo, empieza a olvidarse de cómo su mano generosa es la que nos concede y cubre todas nuestras necesidades. Yo les pregunto el día de hoy, ¿estamos siendo humildes delante de Dios? ¿O estamos viviendo en nuestra vanidad y en nuestro egocentrismo? ¿Realmente estamos dependiendo de Dios? ¿O estamos simple y sencillamente utilizando a Dios para aquellos aspectos que consideramos solamente que lo necesitamos? El primer aspecto que Dios pide a Salomón y que pide a su pueblo es humildad. Que nos humillemos ante su presencia. Punto número 2. Si usted está ahí en la palabra de nuestro Señor, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y dice, oraren. Qué importante es la oración. ¿Hace cuánto tiempo que su vida de oración ha estado estacionada en lo mismo que hace todos los días? Dar gracias en la mañana, dar gracias en los alimentos, pedir en la noche por el día siguiente, amanece y volvemos a la rutina. Gracias en la mañana, gracias por los alimentos, y en la noche gracias por el día. La palabra de Dios va mucho más allá. Hemos tenido estudios, hemos tenido enseñanza sobre qué es la oración. Hay 4 aspectos en la oración que usted y yo podemos estar trabajando. Hemos hablado que no solamente es petición, no solamente es gratitud, es también la alabanza, la adoración que Dios merece, el reconocimiento. Y el punto número 4 es la
exaltación. Tenemos nosotros que estar constantemente en la oración a nuestro Señor. Hemos dicho, hermanos, que es tan fácil como cuando usted va manejando, vaya orando. Hemos dicho que es tan fácil cuando usted sale a caminar, vaya orando. Ayer, antier, envié a la iglesia a través de la página de Coalición por el Evangelio, que sería sumamente bueno el que retomáramos la sana costumbre de tener devocionales en nuestros hogares. Si usted, al igual que yo, ha crecido en la iglesia, recordará que desde niños los devocionales eran parte de nuestra vida. Aquellos libritos que nos vendían como el pan diario o el aposento alto. Si usted tiene poco tiempo de ser cristiano, un devocional no es otra cosa, querido hermano, que pasar tiempo con Dios, entonando algunos cantos, leyendo algún pasaje bíblico, una sencilla explicación y teniendo tiempo para orar. Tenemos que volver, hermanos, dice la palabra de Dios, a la oración. Qué triste es que hoy muchos aplauden las decisiones de gobiernos europeos y latinoamericanos de proclamar ayuno y oración. Está bien, es necesario, es correcto, sí, pero ¿por qué solamente en tiempos de necesidad? ¿Por qué solamente en tiempos en que no se dan cuenta que si no es Dios, no hay otra manera de salir adelante? Considero, hermanos, que el aplaudir acciones como esta es caer en una idea de que Dios es un Dios de bolsillo. Si usted solamente le pide a Dios cuando lo necesita, usted está cayendo también en esta misma idea. Nuestro Dios, hermanos, es digno de pasar tiempo con Él en oración. Mientras más tiempo pasemos tiempo con Él en oración, nuestra vida cambia. Lo hablábamos el domingo pasado. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, pero decíamos, tenemos que habitar bajo esa sombra, estar ahí constantemente, dentro del castillo que es nuestro Dios. Y la oración nos conduce a ello. Ahora bien, ¿qué pasa cuando oramos? Si usted tiene su Biblia ahí, entonces se va a dar cuenta que Dios escucha. Lo dice muy claro el mismo texto que estamos leyendo. Dice, entonces yo oiré desde los cielos. El hacer una oración no implica solamente, querido hermano, el pensar que a lo mejor Dios escucha. No, Dios mismo nos da la certeza, y es una promesa suya, que Él va a escuchar, dice, desde los cielos. El Señor Jesucristo nos lo dijo claramente. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Él lo va a hacer siempre y cuando tengamos esa vida de oración. ¿Está preocupado por su familia? Ore por ella. Dios estará escuchando. ¿Está preocupado por su trabajo? Ore por él. Dios está escuchando. ¿Está preocupado por esta pandemia? Hagamos oración. Yo tengo la plena certidumbre de nuestro Dios de que todo esto pasará. Que ninguno de nosotros será tocado, porque la sangre de Jesús que se vertió en el madero está sobre usted, sobre su familia, así como está conmigo y con mi familia. También lo hablamos el domingo pasado. Así que el segundo aspecto, hermanos, para que Dios sane nuestra tierra es la oración. Tercer aspecto, hermanos, en esta hora es búsqueda. ¿Qué tenemos que buscar? Tristemente vemos imágenes en la televisión, imágenes en las redes sociales, cómo la gente sale desesperada a buscar en los supermercados artículos de primera necesidad o artículos para la alimentación. Se hizo un video en cuanto a se hizo un video viral donde una ancianita va a un supermercado y está llorando prácticamente porque no encuentran nada que comprar. Hay dinero, pero no hay comida en muchos lugares donde esta pandemia ha afectado tanto así. La palabra de Dios dice, buscadme. Fíjese lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. Y buscar, dice, mi rostro. No hay que buscar simplemente. Hoy en día no estamos en nuestro templo,